Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre Azure Bastion. En esta ocasión la vamos a dar entre Raúl San Pedro y yo, que soy Juan Ignacio Oller, que somos dos miembros de la comunidad de cloudriders.es. No voy a haceros perder mucho tiempo, entonces voy a hacer una presentación muy breve. cloudriders.es es una comunidad que está integrada por distintos miembros de distintas partes de España, pero tiene, entre comillas, su sede central en Zaragoza, que es donde estamos la mayoría de los miembros. Y bueno, estamos intentando mover eventos presenciales, pero dada la situación actual, pues nos ha tocado migrar de momento a eventos a través de Internet. Entonces, este es uno de los que estamos intentando organizar para dar a conocer algunos elementos y funcionalidades que nos proporciona, en este caso, Azure. Es importante decir que no solo vamos a hablar sobre Azure en todas estas charlas, sino que hablaremos de distintas cosillas, pero bueno, hemos decidido empezar por temas de Azure, más que nada por afinidad, por interés, etcétera. Bueno, hoy nos acompaña Raúl San Pedro, que es consultor de Cloud. Está bastante especializado en temas de Azure y nos va a hacer una pequeña introducción a la parte de Azure Bastion a través de lo que son la parte de la demo que se va a presentar. La primera sección la presentaré yo, que soy Juan Ignacio Aznar. Y bueno, yo soy instructor de sistemas y después soy consultor también de Data Center. Aparte soy MVP en Cloud Data Center Management desde el año 2011. Bueno, no os voy a quitar más tiempo, simplemente vamos a empezar con la presentación en sí. Bueno, aquí hay una presentación que la verdad es que es un poco antigua, tiene un año, más de un año, pero siempre me gusta añadirla para dejar claro que hasta ahora nosotros teníamos casi absoluta competencia sobre nuestro data center y nosotros nos encargábamos de absolutamente todo. ¿Vale? Nosotros nos encargábamos de poner el hardware, de poner el software, de actualizar todo, de mantener el software afinado, que las máquinas pues estuvieran refrigeradas, la alimentación, etcétera. Poníamos todo lo que era el software en sí, su mantenimiento y después lo que se suelen llamar facilities, pues que son la alimentación, sistemas antiincendios, refrigeración, control de accesos, etcétera, ¿no? Ahora mismo las reglas de todo esto han cambiado con la migración de todos los servicios hacia nubes públicas. Pues muchos de nuestros servicios están saliendo hacia CPDs, que por ejemplo en el caso de Azure pues tenemos uno para Europa que está en Holanda y otro que está en Irlanda, y dentro de poco se supone que vamos a tener uno en España, que creo que iba a estar localizado por Madrid, ¿no? Pero claro, el CPD lo tienen ellos, pero hay algunas cosas que tenemos que encargar nosotros de securizarlas, ¿vale? Que nosotros tengamos externalizadas las máquinas, que las tengamos subidas a un proveedor de servicios, no significa que nos desentendamos completamente de la seguridad, sino que nosotros nos tenemos que hacer cargo de mantener el foco en algunas partes de la seguridad. Por ejemplo, aquí en esta PPT, que es bastante representativa, tenemos que Microsoft nos asegura que vamos a tener pues lo que son las máquinas físicas vigiladas, que lo que es la operación del data center se van a encargar ellos de hacerlo, y que por supuesto nos van a mantener todo lo que es toda la infraestructura y tejido de lo que sería la cloud que mantienen ellos, ¿no? Pero por otro lado, nosotros tenemos que encargarnos de gestionar una serie de cosillas, pero no únicamente nosotros, sino que Microsoft va a estar ahí llevando algunos servicios y facilitándonos el trabajo, ¿no?
Por ejemplo, vamos a tener lo que son las máquinas virtuales y las redes, que ellos se encargarán de proveer unas máquinas parcheadas, etcétera, pero nosotros también tendremos que tener cuidado con, por ejemplo, lo que estamos publicando a Internet, si estamos dejando puertos que no deberíamos abiertos, etcétera. Más que nada, porque aquí estamos lo mismo de siempre. Microsoft puede dejarnos que nosotros abramos todos los puertos del mundo a Internet, pero tendremos que tener claro que cuantos más puertos tengamos abiertos, más superficie de ataque tendremos, ¿no? Y es precisamente aquí donde tenemos el interés precisamente del producto del que vamos a hablar hoy, de Azure Bastion, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, los datos nosotros los podemos tener en Microsoft, pero si nosotros después dejamos que nuestras claves a cualquier persona para que puedan acceder a ellos, pues ya la hemos liado igualmente, ¿no? Entonces es un poco el tener claro que Microsoft nos provee de una serie de herramientas, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de cómo las utilizamos y de poner una capa de sentido común a todo esto, ¿no? Esto es como siempre. Si nosotros, por ejemplo, proveemos unas claves de seguridad que son perfectas, que son ultra seguras, etcétera, y después acabamos apuntándolas en un POSIT en la pantalla del ordenador, pues toda esa capa de seguridad que estamos poniendo ha desaparecido, no nos sirve para nada todo ese esfuerzo. Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Precisamente cuando solemos hablar de estos temas, en casi todas las charlas y demás, alguien sale y pregunta, bueno, pero esto de Azure, ¿es más seguro o es más inseguro? Bueno, pues estamos en lo mismo que acabo de decir. Esto es una capa de seguridad, ¿vale? Nos da capas de seguridad adicionales que nosotros podemos implementar correctamente o podemos implementar incorrectamente. Entonces, Microsoft nos da herramientas, pero otra cosa es que nosotros las utilicemos correctamente, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar más y voy a tirar para adelante, que si no, no entramos en el producto. A ver. Bueno, ¿qué es esto de Azure Bastion que he estado comentando ahora, ¿no? Que he estado comentando hasta ahora. Bueno, pues básicamente Azure Bastion es un servicio de plataforma como servicio, ¿no? Un Platform as a Service. Lo que hace es provisionarnos una red virtual, una conexión por una red virtual que hace que se protejan las máquinas virtuales de cara al exterior, ¿vale? Lo que hacemos es que nosotros conectaremos a través de un acceso seguro montado sobre RDP en caso de utilizar máquinas Windows o de SSH en caso de máquinas Linux, a través del propio portal de Azure. Con lo cual, no es necesario que nosotros abramos distintos elementos o distintos puertos para que el cliente se pueda conectar y hacer sus tareas administrativas, etcétera. En este caso, lo que hacemos es reducir tremendamente lo que es la superficie de ataque de nuestra máquina virtual, ¿no? Una cosa bastante importante que tenemos que tener en cuenta, que ya lo veremos un poquito más adelante, es que realmente lo que es Azure Bastion funciona a nivel de red virtual, no funciona a través de máquina virtual, o sea, no funciona a nivel de la máquina virtual. Nosotros tendremos que abrir el servicio de Azure Bastion o provisionarlo de cara a toda una red virtual y ahí ya montar las máquinas virtuales. Bueno, la implementación de Azure Bastion realmente es, como acabo de comentar ahora, una implementación que no se va a hacer ni a través de nuestra suscripción. Sí que, por supuesto, está vinculada a nuestra suscripción, pero cuando la damos de alta no la estamos vinculando a través de suscripción. O sea, no la doy de alta y tengo toda la suscripción vinculada a ella y ya toda la suscripción pasa, o todos los accesos de la suscripción tienen que pasar por Bastion, sino que yo realmente lo tengo que vincular a una red virtual, con lo cual
tampoco se vincula directamente a una máquina virtual o a un grupo de máquinas virtuales o a una cuenta en sí, sino que lo hago a nivel de una red virtual que yo provisiono. Lo que hace es, entre otras cosas, exponer solo los puertos de RDP y SSH a través de Internet, con lo cual lo que hacemos es eliminar toda esa superficie de ataque que nos proveía o nos proporcionaba el tener todos esos puertos abiertos a Internet, toda la IP pública abierta a Internet y con posibilidad de que, por ejemplo, me escanearan puertos, etcétera, ¿no? Lo que hacemos en realidad es dejar una red virtual en la cual nosotros proveemos Azure Bastion y ahí podemos directamente montar las IPs con las máquinas virtuales con las que vamos a trabajar. En este caso, tal y como he comentado, se provisiona a través de la red virtual. Y una de las ventajas que tenemos es que como nosotros, cuando estamos conectándonos, vamos a trabajar a través de Azure Portal, no necesitamos conectar ningún tipo de, o instalar, mejor dicho, ningún tipo de plugin, ningún tipo de herramienta, ningún tipo de aplicación para poder trabajar, sino que directamente nos conectamos con un navegador que soporte HTML5 y el propio navegador de HTML5 nos permitirá el conectarnos directamente a través del explorador y ir atravesando los distintos firewalls, más que nada porque al ser HTML5 no está trabajando sobre ningún puerto que sea, por así decirlo, susceptible de ser cortado de manera normal, ¿vale? Es posible que en alguna situación nos encontremos con que esté cortado precisamente el 443, pero bueno, esto no sería lo normal, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características que tenemos con Azure Bastion? Bueno, pues ahí las tenemos un poco descritas. Por un lado, elimina la necesidad de tener una IP pública, ya que estamos abriendo una conexión de tipo RDP o SSH a la máquina virtual que tenemos en Azure con la dirección IP privada de la máquina virtual. Con lo cual, vuelvo a decir, nosotros conectamos a través de un enlace por Azure Portal y ya accedemos a lo que son las máquinas virtuales. Y en ningún momento estamos utilizando una IP que sea de tipo público, ¿vale? Al hacer el conexionado, bueno, al hacer el conexionado por SSH y RDP, lo que sucede es que podemos lanzar una conexión de tipo RDP en caso de Windows, SSH en caso de Linux, desde Azure Portal sin tener que utilizar ningún nivel de complejidad, sino que lo haríamos directamente, pues eso, desde el navegador y sin ningún problema. Por otro lado, tal y como he comentado hace un momentito, la conexión a través de firewalls transversales y TLS, esto viene dado por el tema de que realmente trabajamos con un cliente web basado en HTML5 y toda la comunicación se transmite básicamente a través de RDP y SSH montados sobre SSL por el puerto 443, ¿vale? Con lo cual la comunicación entre Azure Portal y la máquina cliente se hace sobre su navegador web, perdonad. También tenemos la ventaja de que nos protege frente a escaneos de puertos. Esto es lo que hemos comentado antes. Estamos evitando el tener IPs públicas, con lo cual no exponemos nuestras máquinas ni nuestra infraestructura a cualquier tipo de escaneo web, con lo cual estamos reduciendo tremendamente la superficie de ataque. Esto siempre estamos en la misma. Yo siempre me acuerdo de refrán de clavo que saca cabeza recibe martillazo. Si nosotros no tenemos ningún tipo de conexión hacia el exterior, por así decirlo, ninguna forma de sacar la cabeza para que nos vean,
pues es imposible que nos escaneen y consigan explotar cualquier vulnerabilidad que nosotros tengamos, ¿no? Perdona. Y también tenemos el tema de la protección de explotación de día cero. Otra de las cosas que tiene buenas este servicio es que, claro, Azure Bastion es un servicio Platform as a Service, o sea, PaaS, que es administrado por Microsoft, ¿vale? Se encuentra dentro de un perímetro de red virtual y en nuestro caso no es necesario proteger las máquinas virtuales, ya que el propio Microsoft se encarga de mantener esa infraestructura, ¿no? Nosotros simplemente tendremos que provisionarla y configurarla correctamente, pero a partir de ahí en principio estará mantenido por ellos, ¿no? Y ya el último paso es que, o el último punto, es que elimina los problemas de administración de grupos de servicios de red. Ya que, al igual que en el punto anterior, al ser una red administrada, no es necesario que apliquemos grupos de servicios de red a mi subred de Bastion, ¿vale? Sino que permitimos directamente pues, una serie de políticas, como por ejemplo que cualquier comunicación tiene que pasar únicamente a través de Bastion, no se puede entrar de ninguna otra manera. Aquí van una serie de preguntas rápidas, de preguntas con respuestas rápidas, para contar un poco lo que necesitamos saber sobre Bastion a la hora de implementarlo. Por un lado, ¿qué roles son necesarios para acceder a la máquina virtual que tengo con Bastion? Bueno, pues para conectar a la máquina virtual nosotros necesitaremos el rol de lector de máquinas virtuales, el rol de lector en la tarjeta de interfaz de red de la dirección IP privada de la máquina virtual, o sea, básicamente acceso a la red de la máquina virtual, y por último necesitaremos el rol de lector en el recurso de Azure Bastion. ¿Vale? Son 3 permisos bastante sencillos y que a nosotros, bueno, aparte combinándolos con otros servicios como el Just in Time y demás, pues podemos eliminar bastante también quién tiene acceso, etcétera, ¿no? Podemos ir limitando quién puede acceder a este servicio y quién no. Ya sabéis que, lógicamente, cuando trabajamos con temas de seguridad siempre tenemos que pensar en aquello de la filosofía de las capas de cebolla. Una herramienta sola no me asegura una infraestructura. Lo que tenemos que tener es distintas capas que vayan o bien securizando por completo la infraestructura o por lo menos minimizando las posibilidades de que alguien acceda. Yo siempre pongo también el mismo ejemplo. No vamos a tener jamás una infraestructura que sea 100% segura en todo momento, sino que vamos a tener una infraestructura que sea más complicada de asaltar. Siempre vamos poniendo vallas cada vez más altas, cada vez más número de vallas, etcétera, pero es algo que tenemos que tener claro siempre en temas de seguridad. Tarde o temprano esas vallas van a acabar siendo saltadas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir poniendo vallas, ir consiguiendo más tiempo, por así decirlo, ¿no? Pues aquí nos pasa un poquito eso. Realmente nosotros tenemos que ir proveyendo esto con otros servicios de Azure, ¿vale? Por ejemplo, el Azure Security Center, que nos proporciona distintas métricas para ver si una máquina virtual es segura. Lógicamente, aparte del bastionado, yo tendré que implementar distintas métricas de seguridad para ver si, por ejemplo, me cumple con el modelo CIS de seguridad de máquinas virtuales y me cumple también con ISO 27000, aunque bueno, eso a mí eso es más teórico para mí. Yo prefiero irme al modelo CIS, ¿no? Que me da cosas tangibles, ¿no? Por así decirlo, me da unas métricas que me dice, tú cumples esto, no cumples, lo puedo comprobar mediante un comando, me puedo asegurar de cuál es el problema y además me da la solución, ¿no? Por eso me gusta bastante el modelo CIS. Pero bueno, el tema es que lo puedo ir combinando con eso, lo puedo meter también con el Sentinel, con el Sentinel, que me dará métricas del estado de mis máquinas, incluso me irá comprobando la red, me irá comprobando las máquinas virtuales y me irá revisando toda la infraestructura, y si ve alguna anomalía aplicando temas de aprendizaje, de inteligencia artificial y demás,
será capaz de predecir cuándo voy a tener un problema de seguridad, cuándo está habiendo un comportamiento anómalo, lo cual es lo que comento. Lo que tenemos que hacer es ir mezclando unas herramientas con otras o unas herramientas que nos dé Azure con otras para tener el mayor nivel de protección, ¿vale? Bueno, ¿qué necesito realmente para conectar con Azure? Con Azure Bastion, por supuesto. En este caso, lo que necesito es un navegador. No voy a necesitar ninguna herramienta adicional, no voy a necesitar ningún programa, ningún agente ni nada similar. Una máquina que ya tenga acceso a, bueno, por supuesto que tenga acceso a Internet, porque si no mal vamos, pero con que ya sea capaz de conectarse a Azure Portal, ya tenemos conectada la máquina, perdón, la máquina desde la que estamos conectando a Azure Bastion. ¿Vale? Nosotros en ese momento ya podremos trabajar. Pero el tema ahora sería decir, vale, perfecto, puedo trabajar con el navegador, pero ¿cuáles son los navegadores que son capaces de trabajar con esto, ¿no? Básicamente, a nivel de navegadores, ahora mismo los que son compatibles son Edge, tanto el Edge tradicional como el Chromium, que no sé si lo habéis probado, pero va bastante bien. La verdad es que yo estoy bastante contento con él. El propio Google Chrome. Y después, si estamos en máquinas que sean de Apple, pues en este caso podemos utilizar el Google Chrome. Perdón. Otros navegadores no están soportados, ¿vale? En este momento. Bueno, otra de las preguntas típicas que podemos hacernos es, vale, perfecto, me está gustando lo que me estás contando, pero esto tiene un precio. Y la respuesta es efectivamente sí. ¿Cuánto cuesta esto? Pues en realidad es sencillo y complicado, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque por un lado nosotros tenemos unos precios estándar, que ahora os enseñaré una pequeña tabla que cuenta un poco los precios, pero después no es tan sencillo como eso, ¿vale? Porque tendremos variaciones en función del rango de megas que estoy consumiendo, de gigas, no valen los mismos unos gigas que otros, cuanto más usamos más barato es, o sea, tiene su historia, ¿no? Para esto tenemos una herramienta maravillosa que es la calculadora de precios de Azure, ¿vale? Tenéis ahí la dirección, que es como siempre en azure.microsoft.com, y ahí tenéis lo que es realmente no el acceso a la calculadora, sino el acceso a los precios de Azure Bastion, ¿vale? Lo que pasa es que ahí mismo ya tenéis un botoncito para ir a la calculadora. Si habéis trabajado alguna vez con la calculadora de Azure, ya sabéis cómo funciona. Si no, os invito a que la probéis porque está bastante bien, aunque hay que decir una cosita. No siempre acierta, ¿vale? Son estimaciones y después siempre tenemos una pequeña horquilla de variación. O sea, si nos dice que va a ser 100 euros, no esperemos que sean 100 euros exactamente. Habrá veces que serán 98 y otras veces que serán 105, ¿no? Habrá una pequeña variación. Bueno, respecto al uso de la calculadora, tiene esa apariencia que vemos ahí en la captura, en la cual directamente nosotros buscamos un producto y lo vamos insertando. Y si no, en ese mismo menú más abajo, que no he puesto la captura entera de la calculadora, podemos ir seleccionando los productos a golpe de ratón. Por ejemplo, yo quiero ponerle una máquina virtual y le pongo la característica, ¿no? Y voy ahí clicando. Ahora quiero ponerle Azure Bastion y lo voy clicando. Y entonces él va engullendo y va tomando notas y demás y al final te muestra cuál es el precio aproximado, ¿vale? El precio estimado. Aquí hay otra cosa que aprovecho para decir. No todos tenemos los mismos rangos de precios. Por ejemplo, lo que son entes gubernamentales, educación y demás, funcionan con unos ratios distintos a los que funciona una empresa normal, ¿vale? Entonces, ahí también, si tenéis cualquier duda, os insto a poneros en contacto con un consultor que os pueda asesorar un poco, porque hay bastante diferencia, ¿vale? Hay diferencia bastante grande, por ejemplo, en sector público, de sector privado, y si vamos a educación pasa un poquito lo mismo, ¿vale? Bueno, esta es la tabla que os comentaba, ¿vale? La tabla que os comentaba que si os fijáis aquí, tenemos ya diferencia de precios conforme voy saltando de volumen de datos, ¿vale? Os fijáis que los 5 primeros gigas por mes
son gratuitos y a partir de ahí, pues de 5 a 10 teras, de 5 gigas a 10 teras, tiene este precio. Si salto, los siguientes 40 teras van a otro precio un poco más barato. Si salto, los otros 100 teras van a ir más baratos. Y si salto otra vez, los siguientes 350 teras van a ir más baratos. Y bueno, ya te dice que cuando tengas más de 500 terabytes al mes, que directamente hables con ellos, ¿vale? Porque lógicamente la opción que te van a dar es mucho más ventajosa. Mirando esta tabla podemos ver que es un poco complicado, entre comillas, calcular los precios, ¿vale? Porque no es tan sencillo como decir yo voy a gastar 400 teras y entonces va a 0,04222, sino que tengo que decir, vale, de 5 a tal, tanto, de 5 a tal, tanto, y voy sumando, ¿no? Entonces es un poquito más complicado, pero bueno, tampoco mucho más. Es simplemente tener en cuenta eso y con un Excel en 5 minutos la tenéis solucionado. Bueno, y básicamente hasta que he llegado lo que quería comentar en mi parte y bueno, le voy a hacer el control a Raúl que nos va a hablar un poco de la parte práctica, de toda la parte más interesante, por así decirlo, porque yo os he estado dando la barrila aquí un rato bastante importante. Raúl, te paso el control. Las nuevas features que ha sacado ahora Bastion, lo que nos va a permitir es tener un sistema para conectarnos con una aplicación nativa de RDP o de SSH a esas máquinas virtuales que antes teníamos que usar directamente Bastion, pero siempre desde el portal de Azure. ¿Vale? Por si alguien no sabe lo que es Bastion, ¿vale? Dejadme que os haga una pequeña rápida introducción. ¿Vale? Tenemos aquí un pequeño entorno desplegado con un Linux y con un Windows, ¿vale? Y lo que tienen estas máquinas virtuales es que no tienen IPs públicas, ¿vale? Por lo tanto, no nos podríamos conectar, a no ser que tuviésemos pues una VPN lanzadas contra ellas y estas cosas, ¿no? Entonces, pero lo que te permite Bastion, por ejemplo, en el caso de Linux, es que tú cuando te vas a conectar le dices, ¿me puedo conectar por SSH? Vale, pero tienes que tener algo en esta red. Por RDP, pues en un Linux un poco más complicado, pero cuando te vienes a conectar por Bastion, ¿vale? Lo que te permite es que tú poniendo el usuario de la máquina, y en este caso una clave privada que ya que hemos creado con anticipación, pues nos podemos conectar siempre a través del portal de Azure y nos abre nuestra máquina virtual Linux. Y voilà, ¿vale? Perfecto. Pues esto mismo es lo que queremos ver ahora con las nuevas features sobre un SSH con una aplicación nativa, sobre un Linux y con una aplicación nativa RDP, en nuestro caso el escritorio remoto de Windows, sobre una máquina Windows. ¿Vale? Aquí como podemos, esto ya cerramos aquí. ¿Vale? Volvemos a nuestro resource group. Básicamente se trata de conectarnos a una máquina Windows o a una máquina Linux a través de Bastion con nuestras aplicaciones favoritas. Bueno, como tenemos en la agenda, vamos a hacer dos pruebas de concepto. Una, vamos a usar una aplicación nativa, que en nuestro caso yo voy a levantar una máquina, tengo una máquina virtual en mi máquina, una máquina virtual Linux, ¿vale? Para usarla directamente como si fuese un SSH nativo, pero podríamos usar también un PuTTY directamente. Yo lo voy a hacer así por comodidad. Y también vamos a hacer lo mismo, pero un RDP. Vamos a usar el propio aplicativo de desktop, de remote desktop de Windows, ¿vale? Para conectarnos a esa máquina Bastion para no tener que hacerlo a través del portal de Azure, ¿vale? Cada una SSH para Linux y RDP para Windows. Venga, vamos a empezar. SSH sobre Bastion. Perfecto. Pues como sabéis antes nos teníamos que conectar al portal de Azure, a hacer que conectarnos a esa máquina virtual a través del Bastion, pero siempre lo teníamos que hacer a través del portal de Azure, lo cual cuando se nos abría esa ventana por HTTPS, teníamos otro tab y demás, lo podíamos abrir en otro tab, había veces que no hace bien como cuando haces el copy-paste y estas cosas es un poco más aburrido. No es un poco es difícil, o no funciona siempre, o suelta dos, o muchas veces pasa cuando copias un fichero y lo pegas en una ventana BIM o cualquier cosa, sale con espacios y cosas que no hemos visto al hacer la copia, ¿no? Entonces con esto no vamos a tener ese problema. ¿Qué es lo que nos hace falta para esto? Importante, no lo he comentado al principio cuando os he dicho un poquito cómo funcionaba Bastion, pero os lo voy a enseñar ahora. Aquí voy a buscarme, mirad, Bastion, lo único que necesitamos para poder usar las nuevas features es si nos venimos aquí a propiedades,
tenemos que ver que Bastion tiene que ser, no es en propiedades, es en configuración, perdonad, tiene que ser, tenemos que habilitar la parte de Native Client Support, ¿vale? Tiene que estar habilitado y tiene que ser, el SKU tiene que ser el estándar, ¿vale? No nos vale con el Basic. Tiene que ser el estándar y acordaros de hacer esto. Yo lo he desplegado desde un Terraform para que no se me olviden estas cosas y así ya me viene por defecto y no meto la pata, ¿vale? Os recomiendo siempre IAC para estas cosas que te tienes que acordar de muchos parámetros. Es mucho más cómodo que no lanzarlo luego a mano, que siempre nos dejamos cositas. Bueno, volviendo a mi consola, tenemos que lanzar un comando a zcli. Advertiros también que tiene que ser la última versión, que creo que es la última que yo tengo instalada, creo que es la 2.95, no sé si estoy diciendo alguna burrada, 2.35, perdonad, la 2.35, esta es la que me está funcionando, ¿vale? Porque hay que añadir un comando que es AZ-Network Bastion Tunnel, ¿vale? ¿Esto por qué es? Pues porque lo que nosotros vamos a hacer básicamente es crear un túnel en nuestra consola, ¿vale? En la máquina, para que se conecte a Bastion al puerto 22 de esa máquina, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí el comando ya preparado, ¿vale? Y lo que hace es AZ-Network Bastion Tunnel, ¿vale? Aquí tenemos el nombre del Bastion, el resource group en el que lo tenemos, el Target Resource ID, que es nuestra máquina virtual Linux, el puerto de origen, el que está nuestro SSH, que es el 22, y el puerto 2222, que es al que nosotros vamos a atacar en la consola local. ¿Veis que se queda un puerto escuchando en el puerto 22? A ver, yo tengo por aquí ¿veis? Si venimos aquí, en esta máquina Linux, yo en el puerto 2222 tengo ya un túnel creado. Otra cosa importante también es tener las últimas versiones de Python, porque si no también puede darte algún error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros nos conectamos como si fuese una máquina normal, corriente y moliente que hacemos siempre, pero desde la consola en la que tenemos ya levantado el túnel, en nuestro caso el puerto 222. Yo tengo aquí, ya he lanzado antes el comando para hacer una prueba. Entonces, ¿yo qué haría? SSH-L, que es el usuario que tenemos registrado en la máquina virtual, la IP local de nuestra máquina, que es donde tenemos levantado en el puerto 2222, que es lo que nos va a hacer el túnel y nos lo va a canalizar al puerto 22 de la máquina. Y aquí el "-i", lo que estoy diciendo es que use esta private key, este private key, que es la con la que conectaré a la máquina. Entonces lanzamos el comando, ¡pum! Y ya está. Ya estaríamos conectados a la máquina. Os recuerdo, a la máquina que está en una red que me he inventado la IP, que no tiene IP pública y que sin embargo podemos estar usando una aplicación nativa. O sea, aquí ya podemos, esto no deja de ser un MOBA externo, que estamos conectados a una máquina virtual y que entonces podemos usar el copy-paste y todo lo demás, ¿vale? No que desde la parte web siempre es un poco más engorroso y siempre saca, y aparte le tendrías que crear al usuario unos permisos para que se conectase, a lo mejor eso es un poco más incómodo, ¿vale? Entonces aquí estamos dentro de la máquina y si miramos la IP, esta IP no es pública ni nada, entonces esto nos permite poder acceder a la máquina, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a hacer copy-paste dentro del navegador, no nos funciona? O simplemente es incómodo porque por lo menos de esta manera puedes hacer al tab y copiar cosas y pegarlas aquí, ¿no? No, de otra manera estás en un tab del navegador y tienes que saltar al otro, siempre es un poco más engorroso. Bueno, pues una vez que ya hemos visto cómo conectarnos con una aplicación nativa a un Linux a través de un túnel que hacemos contra Bastion, ¿vale? Vamos a ver nuestra segunda parte de la charla, que va a ser hacer exactamente lo mismo, pero contra un Windows. Ni que decir tiene que también se pueden pasar ficheros gracias a este RDP o a través de SSH, ¿vale? A través del SSH con SCP podríamos hacer también copia de ficheros, igual que hemos hecho el SSH contra la máquina a través de un túnel contra Bastion, también podemos hacer un SCP y subir ficheros, que era uno de los problemas a lo mejor que siempre hemos tenido con Bastion, ¿no? Que muy bien, nos podemos conectar a través de la web, viene muy cómodo, esa típica guardia en la que te pilla afuera y desde un dispositivo tablet puedes conectarte, ¿no? Pero luego, ¿cómo subimos ficheros? Tenías que poner un storage account, atacharlo, coger la URL a lo mejor, pegarlo, bueno, que había que hacer como mucha magia allí, Ignacio sabe a lo que me refiero. Pues ahora no, ahora con un SCP puedes copiar directamente el fichero, ¿no? A lo mejor ese fichero además lo tienes en local, es algo que quieres subir, las máquinas no tienen conexión a internet o el firewall no te permite. Bueno, pues con este sistema pues
podemos hacer nuestra vida un poquito más sencilla, ¿no? Bueno, con el RDP sobre Bastion básicamente viene siendo lo mismo, pero vamos a hacerlo contra una máquina Windows y el túnel va a ser un poquito diferente. ¿Vale? Aquí en el túnel, en el comando que le vamos a pasar, os lo voy a enseñar aquí en la consola que tengo. ¿Vale? Yo ya tengo montado mi comando porque al principio es un poco, son bastante largos, sobre todo la parte del target resource, aunque sea un copy-paste de lo que te aparece, pero bueno, aquí os lo explico un poquito. Nuevamente es AZ Network Bastion RDP, antes era, aquí ponía túnel, si os acordáis, y ahora es RDP, el nombre del Bastion es exactamente el mismo, el recurso, el resource group, en nuestro caso es el mismo también, y el target resource ID no deja de ser la máquina virtual Windows, ¿vale? Entonces ejecutamos este comando. Y no nos va a dejar porque efectivamente estamos en un Linux, entonces nos está diciendo que esto como que no va a poder ser. Entonces vamos a arrancar nuestro Windows directamente. Ahora os comparto, voy a arrancar el CMD. Aquí os comparto el comando, lo ponemos aquí. Y como esto sí que es un Windows, ahora nos abrirá exactamente un túnel, nos dice Command Group y sin preview. ¿Vale? Él automáticamente nos saca aquí ya directamente las credenciales que queremos poner. Nuestro usuario es Sampi y ponemos aquí nuestra password para conectarnos. Aquí os enseño la pantalla. Viene siendo lo mismo como que cuando os conectáis a un Windows. Name the certificate from the remote computer Bastion Windows, que es nuestro equipo Windows en Azure. ¿Veis? Hace localhost y el puerto en el que tiene montado el túnel. Me lo abre en otra pantalla, os lo voy a mostrar aquí. La máquina no es muy potente, le va a costar un poquito. Pero bueno, para lo que queremos ver, que básicamente veis, estoy usando la aplicación nativa de Windows, el RDP, el Remote Desktop Connection. Y aquí podemos ver cómo está arrancando con mi usuario una máquina para poder trabajar en Windows con una aplicación nativa, sin necesidad de estar en el portal. A ver, vamos a dejarlo un poquito para que arranque, que veáis que esto pues, bueno, la máquina no es muy potente, creo que le puse una de un core solo, así que tampoco esperéis que vaya súper rápido. Pero veis, aquí está arrancando, como es la primera vez que conecta el usuario, está creando toda la configuración, ¿vale? Y aquí nos saldrá nuestra pantalla de Windows. Y sin necesidad de estar conectados al portal. Yo estoy conectado al portal porque os he enseñado toda la parte del Bastion, pero no haría falta. Directamente con conectarnos sobra. Bueno, aquí está todavía arrancando porque os digo, la maqueta es muy pequeñita para hacer las pruebas. Pero veis, aquí saldrá ahora y podremos verlo. Tengo aquí, vamos a ver si es vamos a ver exactamente, la máquina es muy pequeñita, una A1V, bueno, no sé si un 2016 puede cargar aquí en 2 gigas, pero bueno, en principio irá lento, pero irá seguro, ¿veis? La otra manera era conectarnos aquí directamente por Bastion, pero siempre teníamos que estar logueados. De esta otra manera, ya, aquí está, ya está arrancando. Server Manager, China Chano, un poquito a poco. Pero aquí lo tenéis. Ya tenemos aquí un RDP totalmente funcional desde nuestra pantalla y podemos hacer copy-paste y todo lo que nos da el programa de RDP. Y con este último ejemplito de usar RDP nativo sobre Bastion, acaba nuestra charla. Son 2 ejemplos que nos van a ayudar bastante para no tener que usar directamente el portal. Lo podemos hacer desde sus respectivas aplicaciones nativas. ¿Vale? Aquí os pongo unos enlaces y referencias, ¿vale? El primer enlace habla exactamente sobre este mismo ejemplo que hemos hecho nosotros y también de cómo copiar ficheros por SCP, ¿vale? Es interesante que lo veáis. Si lo queréis en español, donde pone en-us, pues si lo sustituís por es-est, os saldrá en español, por si lo queréis tener en español por entenderlo mejor o como queráis.
¿vale? Y el segundo enlace es el de Microsoft Learn. Ignacio, esto de Microsoft Learn, tú que lo tienes mucho más claro, Sí, ¿cómo funciona? sí, bueno, perfecto. Bueno, Microsoft Learn es básicamente el proyecto que tiene Microsoft desde hace unos años de compartir el 100% de la documentación Ujú. y de lo que es los cursos de formación con la comunidad. Entonces, básicamente es una estructura que tienen en la cual comparten todo lo que necesitaríamos para aprender desde hacer una tecnología, por ejemplo, Azure en la rama de arquitectura, por poner un ejemplo. Y aparte de aprender esa rama de arquitectura, también podemos prepararnos para un examen. Si nosotros buscamos dentro bueno, del mismo Google, escribimos Microsoft Learn AZ104, por ejemplo, que es el curso básico de administración de Azure, Ujú. nos llevará a una rama donde tenemos todos los recursos que necesitamos aprender para certificarnos. ¿Vale? Además te van dando pequeños premios, ¿verdad? Vas llenando unas estrellitas, te va diciendo que estás en un nivel, ¿no? Es un poco conforme vas Efectivamente, sí. pasando. De hecho, en ocasiones, en algunos eventos especiales como el Ignite o similares, hacen unas ofertas desde Microsoft Learn en el cual tú te das de alta en unos desafíos que hacen y si pasas todo un curso, por ejemplo, yo qué sé, Mm. el nuevo curso relacionado con la seguridad de identidad y seguridad en 365, por un ejemplo. Si cumples con todos los pasos, con todas las páginas que tienes que ver, todos los ejemplos y todos los examencillos que te van haciendo, Mm. te dan una chapita para que puedas poner en LinkedIn, en tu currículum, bueno, Eso es. en tu página Y, web, etcétera. y Incluso en algunos casos hasta te dan voucher de examen. eso es Esos son verdad. los menos, pero A mí me dieron un voucher, creo que hace un par de años, por una cosa de estas. Sí, sí. sí. Sí, yo por desgracia la última vez no me acordé de apuntarme, que fue hace un par de meses, pero vamos, de vez en cuando, hace un mes me parece que dieron unas mochilas y demás. Bueno, Ujú. la verdad es que se portan bastante bien con estos temas. Pero bueno, lo más importante es que hoy en día, lo voy a decir con la boca pequeña, porque yo me dedico, entre Ujú. otras cosas, a formación, Ujú. pero hoy en día casi no es necesario ni contratar un curso de formación. Directamente con la documentación que comparte Microsoft en la parte de Learn y con lo que son los laboratorios que tenemos gratuitos a través de Internet, podemos llegar a prepararnos una certificación de muy alto nivel sin problemas. Pero bueno, me enrollo bastante, como siempre, entonces voy a seguir para adelante. Perfecto, Eh, pues os vosotros dejamos dentro también de... Sí, nuestros Twitter allí también, os dejamos también nuestros usuarios en Twitter, por si queréis comentarnos algo. De vez en cuando hasta ponemos cosas interesantes. pues nada, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a Raúl por compartir todo su conocimiento de la parte, sobre todo la parte de práctica, que mi parte es bastante más sencillita, que simplemente consiste en contar una teoría que realmente podríais encontrar en cualquier lado. ¿Vale? Pues Perfecto, pues no sé si querías comentar algún otro tema, nada, Raúl, o cerramos aquí. muchas gracias por asistir y bueno, ya estamos preparando cositas para el próximo evento y bueno, pues cada vez avanzando un poquito más. Muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo. Adiós.